Tesalonicenses, capítulo 2. Gloria a Jesús para siempre. Aleluya. El tema de la clase, como dijimos, la integridad y el carácter cristiano. Y antes de comenzar con las debidas definiciones y el contenido de la porción bíblica, vamos rápidamente a ubicarnos en espacio y tiempo. Pablo escribe a los tesalonicenses, les escribe desde Corinto, y vamos a ver cómo fue que llegó Pablo a la ciudad de Tesalónica, que de hecho estuve verificando en Google Earth y Corinto está ahí, Tesalónica está ahí. Hay muchas ciudades que han desaparecido, pero esas permanecen. De las iglesias del Apocalipsis hay algunas todavía en Turquía. Y ahí en Grecia pues está, Tesalónica sigue siendo Tesalónica. Lo que era Macedonia, que era todo eso amarillo, no, Macedonia y Acaya, que es Grecia ahora. Hay un país pequeñito que yo no sabía que se llama Macedonia. Ya no es todo ese imperio grande, sino un país pequeñito que no tiene costa, que ahí está, más o menos donde está el nombre de Macedonia, está. Bueno, Pablo llega a Jerusalén, después de su primer viaje, allí se lleva a cabo el concilio de Jerusalén y sale a su segundo viaje. Sale con Silvano, que es Silas, nuestro hermano Silas. Salieron de Jerusalén. ¿Tienes el pointer, corazón? ¿Dónde está Jerusalén? ¿Sabe? Jerusalén. Y empezaron a subir, llegaron a Siria, hacia el norte. Siguieron para Cilicia, a Antioquía, de donde es Pablo. Ok, hasta ahí. Y siguieron por esa región. Y su intención, la intención de Pablo, siempre fue subir hacia el norte para predicar en Asia Menor. Esa era la intención del corazón de Pablo. Pero en 2 ocasiones, dice la Escritura, por lo menos registra 2 ocasiones, que el Espíritu se lo impidió. Entonces, como no podían subir, siguieron chinguín hacia el oeste y llegaron a Listra. Quédate en Listra, donde esto estaba, en Pisidia. Ahí en Listra. Ahí en Listra conocen a Timoteo, este joven piadoso. Y sintió Pablo que Timoteo les acompañara, los circuncidó. Entonces se une al equipo de Pablo, además de Silas. Ahora van Pablo, Silas y Timoteo. Y de hecho esta carta a los tesalonicenses comienza diciendo, espérese que no la deje abierta, Pablo, Silvano y Timoteo. O sea, los 3, a nombre de los 3, Pablo dirige esta carta a los tesalonicenses. Ahí se les une Timoteo y siguen por la rayita roja hacia el oeste. Y vuelve otra vez el Espíritu a decirle que no, ellos querían subir hacia Galacia. No, sigue. Y sí, tuvieron que seguir hasta que llegaron a Troas, que es ese puerto ahí a la izquierda, ese puerto que todavía se encuentra en Galacia, lo que era Capadocia. Todavía Capadocia se llama Capadocia, lo que es hoy la provincia de Turquía. Y se quedaron en ese puerto en Troas. Y ahí en Troas fue que Pablo tuvo la visión. A todo esto, fíjense que el Espíritu Santo lo va llevando y no le dice por qué no le deja subir a Asia. O sea que hay cosas que nosotros está en nuestro corazón hacer y cosas que queremos hacer y es para la obra del Señor, porque lo que quería era predicar el Evangelio en Asia. Pero ese no era el plan perfecto de Dios. Era el plan de Dios, pero no el perfecto para Pablo. Y él quería subir, pero el Espíritu se lo impidió porque tenía otro plan para él. Y no se lo reveló en el camino. Simplemente le estorbaba los viajes. ¿Cómo se lo estorbaba? Pablo no me dijo. Pero sí se lo impedía. Entonces él tenía que seguir caminando. No es hasta que llega a Troas, desde que sale aquí de Jerusalén, que en Troas es que tiene la visión del varón macedonio que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí fue que él entendió que Dios quería llevar el Evangelio a Europa, porque él se estaba quedando todavía en Asia. A pesar de ser el hombre que más iglesias levantó, estaba pensando, su corazón estaba en Asia. Y Pablo le dice, no, yo te quiero a ti para que lo lleves a Europa. Y pasa de Troas, cruza el charco, el mar Egeo, creo que ese es el mar Egeo, sí, y llega hasta Filipo. Y ahí en Filipo usted sabe que es una ciudad muy importante, porque ahí fue donde se convierte esta mujer Lidia, que era vendedora de púrpura,
y los recibe en su casa. Entonces, en una ocasión viene esta muchacha que es adivinadora y dice, esos son siervos del Dios Altísimo, tienen un espíritu de adivinación. Y Pablo les reprendió el demonio de adivinación y los dueños, pues entonces buscaron motivo para meter preso a Pablo y a Silas. Y ahí en la cárcel de Filipo fue que Pablo y Silas estaban en el pozo de más adentro y atados en el cepo, después que los azotaron con varas. Y toda esa historia que nosotros sabemos, donde toda la noche estuvieron haciendo ¿qué? Todos la sabemos. Toda la noche estuvieron cantando, ese cantando muy tímido, yo sé que todos la saben. Toda la noche estuvieron cantando hasta que Dios produjo un terremoto que los libertó. Y que el carcelero de Filipo, todos conocen al carcelero de Filipo, ¿verdad? Que se le quería quitarse la vida. Pero Pablo dijo, no lo haga, que aquí estamos todos. Y él dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Creyó él, creyó su casa, se convirtieron. Pero Pablo tuvo que salir de Filipo. ¿Qué pasa? Él había permitido que los encarcelaran y los azotaran. Pero fíjense que él no alegó ser romano antes de que lo azotaran. O sea que Dios tenía un propósito, él tenía que llegar a la cárcel y tenía que conocer a ese carcelero. Fue después que el carcelero se convierte que Pablo le dice que son romanos. Y como él alegó, dice que le pidieron que se fuera de Filipo, que se fuera de noche. Y él dijo, no, porque ustedes me cogieron preso de día. Y si me cogieron preso de día, yo no me voy a ir huyendo de noche. Porque ustedes lo hicieron sabiendo que soy soldado romano. Entonces ellos tuvieron miedo y lo dejaron ir. Y Pablo así azotado, porque usted sabe que esas cosas no cicatrizan en un día, ¿verdad? Caminó de 4 a 5 días un viaje de 100 kilómetros hasta llegar, ¿a dónde? A Cesarea fue. A Berea. ¿Dónde está Berea? Ahí está Berea. Caminó 4 o 5 días desde Filipo hasta Berea. Caminaron así como estaban, con esas heridas ya frías, esperando a que cicatrizaran, y llegaron a Berea. Y cuando llegaron a Berea, estos siervos de Dios no se cogieron un descanso. Hasta que se cicatricen las heridas, vamos a cogernos un descanso. Llegaron y se metieron a la sinagoga y empezaron a predicar. Los habían apaleado, encarcelado, puesto en el cepo por estar predicando en Filipo. Estamos hablando de ciudades paganas. Ya ellos habían salido del área esta de Israel. Estaban del otro lado del charco en Macedonia, ya estaban en Grecia, porque Berea pertenecía todavía a esa área. Gloria a Jesús. Llegan y se van a la sinagoga de los judíos y empiezan a predicar otra vez. Aleluya. Y allí, perdóname. Te dije Berea, brinqué Tesalónica, que es la clase de hoy. Por favor, hermano, márcame Tesalónica. Fueron 4 días hasta Tesalónica. Tú estás en Tesalónica, yo fui la que dije Berea. Llegan a Tesalónica y se van a la sinagoga. Y allí dice que están 3 días de reposo. Si el día de reposo es el sábado, entendemos que estuvieron 3 semanas en Tesalónica. Ese es el lugar donde nosotros vamos a hablar en el día de hoy. Y allí los judíos que no creyeron, porque dicen que algunos creyeron al mensaje, los que no creyeron buscaron hombres malos y ociosos que juntaron una turba para encarcelar a los hermanos otra vez. El hombre venía de la cárcel, se pone a predicar porque no aprendía, se pone a predicar y allí buscaron hombres malos y ociosos para provocar una turba que los encarcelara. Entonces Pablo y Silas, los hermanos, entonces para que ellos no pasaran lo mismo que pasaron en Filipo, los enviaron de noche, entonces fue que llegaron a Berea. Cuando llegan a Berea, en Berea fue otro cantar, porque en Berea los recibieron bien, en Berea no tuvieron problemas, gloria al Señor. Caminaron otros 80 kilómetros, llegaron a la sinagoga a predicar otra vez. Y yo estoy contando estos detalles que no están en la clase,
precisamente porque los principios, como les dije, que vamos a tocar afectan a todos los creyentes y la conducta santa e irreprensible aplica a todos. Y en esta ocasión Pablo habla como ministro. La clase va enfocada a los ministros principalmente y nosotros tenemos que entender cómo eran estos ministros de Dios, cómo era que se comportaban, a qué estaban dispuestos por el evangelio. Y por eso yo hago hincapié en que estuvieron apaleados, presos, golpeados, y antes de que se cicatrizaran las heridas, se fueron a caminar y llegaron a los lugares donde llegaron a predicar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuché uno, gloria a Jesús, aleluya. En Berea recibieron la palabra, si me dan un poquito de agua se los voy a agradecer, y una servilletita. Recibieron la palabra con mucha sabiduría. En Berea ellos predicaban y la gente le decía, ok, recibían el mensaje, pero decían, venimos ahora. Y se iban y escudriñaban las escrituras para saber si era cierto lo que Pablo les estaba diciendo. Y eso es una enseñanza muy grande porque nosotros no tenemos que recibir todo lo que nos digan, cualquier mensaje que nos llegue. Ellos escudriñaron para corroborar que lo que Pablo les estaba predicando era correcto y que eso sí estaba en la escritura. Y los que no son judíos son gentiles. Eran gentiles, pero eran gentiles que les gustaba el evangelio de Jesucristo. Eran gentiles que estaban yendo a la sinagoga, porque no, el evangelio no, la religión judía, estaban yendo a la sinagoga porque creían en el Dios de los judíos. O sea que en todos esos sitios dice que se convirtieron algunos judíos, se convirtieron griegos y exalta que se convirtieron mujeres y mujeres influyentes. O sea, ya el evangelio no estaba llegando únicamente a los pobres, sino que ya estaba alcanzando otras clases sociales. Y eso sucedió en Europa. Amén. Pero cuando los judíos de Tesalónica, esos fueron los que buscaron los hombres bravos y malos y ociosos, se enteraron de lo que estaba pasando en Berea, fueron hasta allá a perseguirlos, caminaron 80 kilómetros también para perseguirlos, porque los mismos judíos no querían que eso estuviera pasando, porque escucharon que se estaban convirtiendo mucha gente en Berea, y allá fueron a perseguirlo. Y allí Pablo dejó allí a Silas y a Timoteo y se fue a Atenas y luego llegó a Corinto, que está acá abajo, sí, Atenas y Corinto, que eso es Grecia, desde donde escribe esta carta. ¿Por qué? Él se quedó preocupado por los hermanos y envió a Timoteo. Timoteo regresa y le da muy buenas noticias porque la iglesia de Tesalónica se convirtió en una iglesia modelo. Seguimos, ¿verdad? Filipos, Tesalónica y Berea fueron los sitios que les mencioné. La iglesia de Tesalónica se convirtió en una iglesia modelo entre las iglesias de Macedonia y de Acaya. Gloria al Señor. Y cuando Timoteo va, pues le trae muy buenas noticias, pero también le trae una preocupación porque algunos hermanos estaban muriendo y ellos estaban esperando a Cristo y eso les trajo una duda sobre la segunda venida de Cristo. Entonces Pablo les escribe por eso y algunos piensan que también porque como él tuvo que salir tan abruptamente, tuvo 3 días de reposo solamente, pues quizá era que algunas personas estaban cuestionando que no se haya quedado más tiempo, por qué se había ido escondida. Se había ido escondida porque le iban a meter preso otra vez y había estado preso en Filipo. Y por si lo estaban cuestionando, pues Pablo comienza esta carta, a diferencia de la carta de los Corintios que vimos la semana pasada, que fue una carta de reprensión y de corrección, o la carta a los romanos, que es una carta teológica, pues en esta carta tiene un tono diferente. Aquí Pablo les hace un recuento, como estaba tan contento de las buenas noticias que recibió de ellos, les hace un recuento de lo que pasó mientras ellos estuvieron allí, cómo ellos se comportaron como ministros y cómo respondió la iglesia, antes de entrar a la cuestión para explicarle lo de la segunda venida de Cristo. Y esa es la porción bíblica que tenemos nosotros hoy en el capítulo 2. Pablo tenía mucho cuidado por las iglesias que levantaba, por eso
este segundo viaje fue para confirmar iglesias, levantar iglesias y confirmar las que ya estaban. Y por eso envió a Timoteo, gloria a Jesús. En el recuento que Pablo les hace, les recuerda cómo su conducta, cómo fue su conducta entre ellos y el testimonio que les dieron. Acuérdense que estamos hablando de Pablo, de Silas y de Timoteo. Él habla en plural. Si ustedes me oyen que de momento hablo en singular y menciona a Pablo solamente, Pablo todo el tiempo habló en plural. Así que estamos incluyendo en esta buena conducta, en este buen testimonio a los 3 siervos de Dios, a los 3 ministros de Dios. Aunque no menciona la palabra integridad, sí les da una lista que a mí me acordó la lista de los defectos de la iglesia de Corinto que trajo la hermana Meilín. De hecho, le pedí la lista para compararlas. Porque hoy vamos a ver una lista diferente, que yo considero que es la antítesis a la lista de Corinto. ¿Cuántos se acuerdan de la lista del comportamiento de los hermanos de Corinto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pues hoy vamos a ver una lista diferente. Vamos a ver cómo fue el comportamiento de estos ministros. Y usted no va a decir, pero eso es para los ministros. No, porque Pablo le dice a los tesalonicenses, mira cómo les dice. Se lo digo ya mismo. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Le está diciendo, usted sabe cómo nos comportamos, lo que hicimos por amor de vosotros, de ustedes. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. O sea que esto no es nada más para vosotros, esto es para nosotros. Amén. Esto es para los ministros y esto es para todo creyente. Porque ellos vinieron a ser imitadores de lo que vieron en Pablo. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Aquí hay ministros y aquí hay hermanos que no son ministros, pero que también trabajan para la obra del Señor. Y el propósito, la intención, son 2. Primero, que nadie tenga por qué señalarlos, porque eso Pablo lo dice en esta carta. Y segundo, que otros vengan a ser imitadores de nosotros. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pues ese es el orden. Cristo, los ministros y el pueblo. Imitadores unos de otros. Amén. Y para que vean por qué, yo voy a hacer referencia a esa lista hoy. Pero antes vamos a la definición de la palabra integridad. Vamos al tema. Ya estamos ubicados en tiempo y espacio, ¿verdad? Integridad. Integridad tiene muchas definiciones, pero yo paso el trabajo para ustedes y se los resumí. Hay 2 acepciones principales que debemos entender. Una es completo y otro es perfecto. Si vamos a hablar de una persona, pues que tiene un carácter, una persona que tiene un carácter completo o perfecto. Y usted dirá, ya me lo pusiste bien difícil, porque yo no estoy completo y yo no soy perfecto. Y eso lo sabemos porque yo tampoco. Pero no podemos escudarnos en nuestra imperfección y en nuestras limitaciones para no hacer lo que dijo Pablo que él estaba haciendo, que él estaba caminando hacia la meta. Y que todos nosotros teníamos que crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Amén. O sea que no podemos escudarnos. No, pero es que yo no soy perfecto, pero tienes que serlo. Porque tú lo dices, no porque lo dice el Señor. Que Dios no ha terminado conmigo, pues ayúdalo para que se apure y para que termine. O sea, no podemos excusarnos por eso. Y eso es una de las grandes enseñanzas que yo saqué de la clase de hoy. Que aunque estar completo quiere decir que no carece de ninguna de sus partes. Y eso está difícil porque nosotros carecemos de muchas cosas, ¿verdad? Sí. Oye, aquí hay alguien que sea perfecto. Perdón que me equivoqué, no pregunté. ¿Alguien que esté completito? No. Perfecto quiere decir que tiene entereza moral, que es moralmente perfecto.
El único perfecto que nosotros conocemos es Jesucristo, ¿verdad? Pero a Él tenemos que imitar, a Él tenemos que imitar. Yo no quiero volver a escuchar a nadie, por lo menos a mí no me lo digan. La excusa de que yo no soy perfecto. Amén. Estamos llamados a buscar esa perfección, a caminar hacia esa perfección todos los días de nuestra vida. Este caminar no es perfecto. Me voy a equivocar aquí, me voy a equivocar aquí, me voy a equivocar acá. Pero lo que estamos diciendo es que no puedes vivir equivocado todo el tiempo. Que no voy a pecar aquí, voy a pecar acá y voy a pecar acá. Pero no puedes vivir pecando todos los días y todo el tiempo. Te vas a caer, me voy a caer aquí y acá y acá. Pero me levanto porque no puedo estar en el piso todo el tiempo. Así que nosotros no vamos a hablar y no nos vamos a sentar a decir, bueno, yo soy imperfecto, Dios no ha terminado con... No. Esa no es la actitud. La actitud es vamos hacia la perfección y vamos hacia que Dios trabaje con nosotros para que no nos falte nada. Y perfecto tiene otras tres definiciones que iban con integridad. Uno es recto. Yo le puse recta porque yo estaba hablando de una persona. Les pido excusas por la presentación. A las 3 de la tarde se dañó la presentación, desapareció, no la encontré por ningún lado y tuve que volver a hacerla from scratch. Así que en algunos lados es masculino, otros femenino, pero recta es una persona justa y severa consigo mismo y con los demás en el cumplimiento de normas morales y de conducta. Intachable, que no admite tacha, ni falta, ni defecto. De una sola pieza, que actúa según su conciencia, sus principios, sus valores, que lo que dice, eso hace. Que cumple con su palabra y con sus promesas, que hace lo correcto, no lo que le conviene, y que su sí es sí y su no es no. Y Pablo, en esto que nos trae en esta noche, está cumpliendo con eso. Por eso la palabra que se utilizó fue integridad, aunque él no dijo integridad. Pero sí la palabra integridad está en la Biblia y muchos varones dijeron, he andado delante de ti en integridad. Se referían a eso. Y claro que nos la pone difícil. Esto nos lo pone difícil. No es fácil. Pero tenemos que estar dispuestos. Y tenemos que creer que Él es poderoso para que nosotros lleguemos a eso. Que Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. No es para que andemos cojos, deficientes, siempre atrás. No, que Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para hacernos perfectos como Él es perfecto. Y para que seamos ejemplo a los demás. Y para que otros no solamente vengan a Cristo, sino que alcancen esa perfección moral. Aleluya. Que, contrario a donde Él nos sacó. Gloria al Señor. Dígame, pastor. Exacto. Soy. Nos raspamos y nos sobamos. Del varón perfecto. ¿Ustedes me están entendiendo? Yo recibí esta enseñanza, no es algo que nosotros no sepamos, es algo que el Señor nos está recordando. Porque la palabra es que nos justificamos, nos quedamos ahí.
Y Pablo dijo en una ocasión, no es que yo ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta. O sea, no es que Pablo era perfecto, pero proseguía a la meta. Y en Romanos 7 dice que él tiene una lucha terrible entre la carne y el espíritu, pero él seguía luchando, no se daba por vencido. Gloria al Señor. Yo tengo unas palabras, perdónenme, hermano. Sinónimo de integridad o de perfección sería intacto, entero, no tocado, no alcanzado por el mal, honesto, recto, irreprochable, intachable. Que las vimos ahí. Lo contrario o el antónimo de íntegro sería incompleto, inacabado, deshonesto, inmoral y corrupto. Y ahí ninguno de nosotros quiere estar. Ok. Completo. Aquí fue que yo me acordé de los Corintios. Mire lo que dice Pablo a los Corintios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En qué? En todas las cosas. En toda palabra. En toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido conformado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Ahí tenemos unos hermanos que pudiéramos llamar muy espirituales, ¿verdad? Que esa fue la enseñanza que trajo la hermana Meilín. Y usted dijo, hermana Meilín, maestra, usted dijo que la espiritualidad no se mide, ¿por qué? Por los dones, sino ¿por qué? Por el fruto. O sea que para ser espiritual tenemos que tener ambas cosas. Y ahí fue, mire cómo fue que yo llegué a los Corintios, por eso de completo. Los Corintios tenían todos los dones, toda la palabra, toda la ciencia, toda manifestación de espíritu, pero no estaban completos. ¿Qué les dijo Pablo? ¿Que eran qué? Pablo les llamó carnales. Y esa es la palabra, ahí está la lista de Meilín. Pablo les llama carnales. Y esa es la palabra que molesta cuando la escuchamos. Y yo les voy a pedir, por favor, que no les moleste la palabra carnal. Porque si nos molesta la palabra carnal, tendremos que borrar la mitad del Nuevo Testamento. Usted va a Gálatas y dice que en nosotros no se pueden manifestar las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu. Si se manifiestan las obras de la carne, entonces somos carnales. Si se manifiesta el fruto del Espíritu, somos espirituales. Y yo no sé usted, se lo digo porque voy a usar la palabra carnal y no quiero que nadie se ofenda, pero yo la he usado para mí misma. Y yo no sé si usted la ha usado, pero hay momentos en mi vida en que yo digo, espérate, que me tengo que recoger a buen vivir, porque estoy reaccionando en la carne. ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado. Y de momento me veo actuando, y digo, espérate, que estoy reaccionando en la carne, ¿qué está pasando? Está pasando que me he estado descuidando, en algún lado me estoy descuidando, y estoy actuando conforme a la carne y no conforme al espíritu. Y donde debiera tener mansedumbre y bondad y amor y todo eso, puedo salirle con una rebasca a alguien. Y cuando me escucho, porque nosotros nos escuchamos, y nos vemos, y si no nos escuchamos y nos vemos porque nuestro corazón es engañoso, y tenemos el Espíritu Santo que nos dice, mira lo que hiciste. Estoy actuando en la carne, Señor, pues déjame recogerme a buen vivir. Yo me he llamado carnal, cuando digo que estoy medio carnal, y eso no puede ser, gloria al Señor. Y a veces, igualmente, esto es algo que el Señor me enseñó esta semana y que prometí hacerlo. Cuando estamos en el Espíritu y llamamos la atención a alguna persona porque está actuando en la carne, la respuesta inmediata es a la defensiva. Y lo que te dice, bueno, como tú eres tan espiritual. ¿Cierto o falso? Si tú eres tan espiritual, o sea, tenemos un pleito nosotros entre los carnales y los espirituales. Y
yo no sé usted, pero lo que yo acostumbro a hacerle, ¿verdad? Pues, no, espérate, no, si yo no soy espiritual, no, yo soy una chuletona. Y le digo así, pues, para que la gente no sienta que una sí, una chuletona. Sí, pero porque cuando te dicen muy espiritual, fíjese, yo les voy a decir esto, pero que esto se quede aquí. Que esto se quede aquí. Yo he contestado así, y el Señor ayer me llamó la atención y yo lo acepté, porque lo que me dijo es, cuando tú por complacer a alguien que no se sienta mal, le dices, no, yo no soy espiritual, yo soy una chuletona, pero era para que no digan, ay, tú eres tan espiritual, porque el Señor me dijo, eso es bullying espiritual. Eso yo se lo digo a ustedes, no se lo digan a nadie. El Señor me dijo, eso es bullying espiritual. Y tú por responder al bullying espiritual, te tiras a ti a chuletona y estás negando lo que yo he hecho en ti. Y yo le prometí no volver a decir eso y no volver a avergonzarme de decir que somos espirituales. No podemos avergonzarnos de decir que somos espirituales si es que el Espíritu de Dios opera en nosotros. Nosotros ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si andamos conforme al Espíritu, somos espirituales, le moleste a quien le moleste. Y si te dicen así, acuérdate que Dios me dijo que eso es bullying espiritual. Cuando te van a decir, ay, sí, la más espiritual. Eso es bullying y eso a Dios no le agrada. Pero usted no se avergüence de la obra que Dios ha hecho en usted y del Espíritu Santo que opera en usted. Sí somos espirituales. Porque si no, ¿qué hizo el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Qué hizo el Hijo del Hombre que entregó su vida para que nosotros no andemos en la carne? ¿Qué hizo Dios en nosotros? Nada. No, somos seres espirituales. Amén. La iglesia de Corinto había sido enriquecida en todo, en todas las cosas. Y sin embargo, ahí dice que no les faltaba ningún don, pero no eran íntegros. Porque en medio de ellos, porque eran carnales, porque tenían celos, contiendas, disensiones, pleitos, agravios, defraudados. O sea, ¿puede ser una persona espiritual y que se manifieste en ella la obra de la carne? No. No eran espirituales. Y usted me dirá, pero hermana, y tanto don, y tanta cosa, y tanta manifestación del Espíritu. Si usted no vino el jueves pasado, estoy repitiendo un poquito, Meilín, pero es que me gustó tanto. A mí me gustó tanto la clase y aprendí tanto. Gloria al Señor. Ellos no eran moralmente perfectos. Estaban incompletos. Tenían lo que Dios da. Porque los dones son Meilín. Son regalos. Son regalos. Usted no presuma de los regalos. Porque los regalos Dios se los da a quien Él quiere. No es por sus virtudes que usted tiene dones. Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Y Él le da a quien Él le quiere dar. Y Él levanta al que Él quiere levantar. Usted presuma de lo que usted hace. Ellos tenían lo que Dios da. Pero ellos no tenían lo que ellos debían producir. Que eran los dones del Espíritu. Amén. Los frutos del Espíritu. Otra vez, me enredo mucho. Tenían lo que Dios da, tenían los regalos, pero no producían fruto. Por eso estaban incompletos. Y si nosotros queremos ser espirituales, queremos ser íntegros y queremos ser completos, no podemos conformarnos con lo que Dios da, sino que tenemos que producir lo que Dios espera que produzcamos. ¿Cuántos dicen amén? Así estamos completos. Porque tendemos a engañarnos, como se engañaban estos corintios, como tenían dones, y como tenían, aquí estaba Apolo y toda esa gente que hablaba mucho, pues se creían que estaban bien y no se daban cuenta de esto. Para estar completos se tienen que manifestar las dos cosas. Amén. Amén. Lo que se manifiesta en ellos eran las obras de la carne, obviamente. Todas esas cosas. Por eso es que nosotros tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras, para no caer en el error de engañarnos y envanecernos, que fue lo que sucedió con ellos, los hermanos de Corinto. Y creernos espirituales por lo que hemos recibido de Dios. Aleluya.
y no trabajar nuestro carácter para ser hallados irreprensibles, que es una de las palabras que tiene que ver con la integridad. Básicamente podemos resumir la clase con las dos palabras que resaltan en los objetivos y el tema. El ministro cristiano debe discipular con una combinación de ternura. Él usa la palabra ternura y afecto, pero nosotros hablamos de amor, ¿verdad? Ahí tiene que ser una combinación de amor e integridad. Hasta ahora hemos hablado de la integridad, después vamos a hablar del amor. Pero estamos entendiendo lo que es integridad, ¿verdad? Perfección moral y estar completo. Con esas dos acepciones que usted se vaya, yo estoy contenta porque le resume todo. Pero aún así, tengo unas porciones bíblicas para reafirmar lo que estoy diciendo. Perfecto. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Es una sugerencia o es un mandato? Es un mandato, es un llamado a la perfección. Recto. Job 1:5 dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y este era perfecto y recto. Recto quiere decir que era severo consigo mismo y con los demás en el cumplimiento de normas morales y de conducta. Que no solamente hacía las cosas bien, sino se preocupaba porque otros la hicieron bien. ¿Y por quién se preocupaba Job? Por sus hijos. Dice, hubo en Uz un varón llamado Job y este era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite de sus hijos que hacían fiesta, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón, y de esta manera hacía todos los días. Así que se preocupaba, una persona recta se preocupa no solamente por hacer lo correcto, sino porque los que están alrededor suyo lo hagan. ¿Ok? El otro, intachable, que no tiene tacha ni falta ni defecto. ¿Podemos ser intachables? Efesios 5:17 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. No solamente es posible, sino es lo que Dios está esperando de su iglesia. Que fuese santa y sin mancha, que fuese intachable. Aleluya. ¿Cuál me falta? De una sola pieza, esa la añadí yo, porque tiene que ver con integridad, con estar completo. Y me llevó al candelero, al candelabro de 7 brazos que Dios mandó a construir para el templo, antes del templo. Ustedes tienen las palabras. Antes del templo se construyó el tabernáculo. En Éxodo 37:17 dice que hizo asimismo el candelero de oro, puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, su manzana, todas sus partes. Acuérdense que completo es que no le falta ni una sola parte y perfecto es que está excelente en todo, ¿verdad? Y sus flores eran de lo mismo. ¿Qué quiere decir de lo mismo? Que era de una sola pieza. ¿Y por qué era necesario que fuese de una sola pieza? Ese candelero representa las 7 iglesias, representa la iglesia y representa también al cristiano. La iglesia de Jesucristo, nosotros somos iglesia. Eran de lo mismo, eran de una sola pieza. ¿Por qué era necesario que fuese de una sola pieza? Que no estuviera dividido, que no estuviera roto, que no tuviera fisuras, que no tuviera lugar, una fractura, un lugar por donde se pudiera colar algo o que lo debilitara. Si es de una sola pieza, la acepción es que lo que dice, eso hace. Cuando hablamos de una persona vertical, ¿verdad? Lo que dice, hace. Que su palabra está de acuerdo con su conducta. Eso es una persona íntegra. Y es una persona de una sola pieza. No hay por dónde cogerlo. Es intachable, no tiene tacha.
Y ese candelero de una sola pieza no tenía por dónde partirlo. No se le podía colar nada. No había un ladito por donde se podía ir y romper. Y a nosotros el Señor que nos quiere formar así de una sola pieza. Que nuestro caminar esté de acuerdo con nuestro hablar. Porque una cosa decimos y otra cosa hacemos. Pues nadie puede confiar en nosotros. Y ese es uno de los males grandes de la iglesia de Jesucristo. Porque aquí se predica. Y se predica bien. Pero abajo se actúa y se actúa mal. Y eso se llama el testimonio de la iglesia. Y eso es lo que hace que muchos entonces no crean al evangelio que estamos predicando. Y eso no soy yo quien lo digo. Todos ustedes, alguien ha traído un testimonio de eso. Todos ustedes han traído un testimonio de un cristiano que dice una cosa y hace otra. No es íntegro, no es de una sola pieza. Amén. Versículos 1 y 2. ¿Quién me los lee? Rapidito. Lucy, léemelo. Vamos a ver cómo fue el comportamiento de los apóstoles, contrario, ya se fue la lámina, al comportamiento que vimos de los corintios, que para no llamarle cristianos carnales, yo le puse inmaduros y esto le puse maduro, para no ponerles espirituales, pero usted sabe que unos eran carnales y otros eran espirituales. Y que eso no nos tiene que asustar porque nosotros no nos asustamos de las palabras, gloria al Señor. Número 1, su visita no resultó en vana, sino que hubo fruto. Hubo un fruto precioso. Y este fruto tenía su razón de ser. Comenzamos diciendo que él se fue moviendo conforme el Espíritu lo dirigía. Cuando nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu para hacer la obra del Señor, va a haber fruto. Quizá usted no lo vea, pero va a haber fruto. En este caso, a ellos les tocó verlo. Porque esta iglesia, yo leí el versículo donde decía que lo imitaron a ellos, y esta iglesia se convirtió en ejemplo para los de Acacia y Macedonia. Una iglesia donde él estuvo 3 días de reposo, 3 semanas. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo en Corinto? Los tengo aquí, los de Corinto. ¿Sabe cuánto estuvo en Corinto? ¿Cuánto estuvo? 2 años. 2 años. ¿Recibieron mensaje, alimento de la palabra de Pablo? ¿Recibieron cuidado de Pablo? Sí. Aquí estuvo 3 semanas, 3 semanas. Y esta iglesia dio fruto, porque recibieron el mensaje, dice aquí, con gozo. Y lo pusieron por obra. Y las cosas que ellos hacían, dice Pablo, yo no tengo que decir nada, porque los hermanos me dan testimonio de cómo ustedes se están comportando. Así que ese viaje dio fruto. Pero dio fruto porque ellos fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Dice que hubo manifestación de poder, derramamiento del Espíritu Santo. Que esos hermanos perseveraban en medio de tribulación, lo hacían con gozo. Muchos creen que Pablo estuvo mucho tiempo en Tesalónica. Porque no pueden justificar que en 3 semanas haya dejado una iglesia madura. Pero esto es cuestión de tiempo, pastor. Esto es cuestión de sometimiento. Esto es cuestión de buscar de Dios. Unos lo recibieron y los otros no lo recibieron. O se convirtieron, pero siguieron todavía en sus conductas anteriores. Y sin embargo, estos dieron fruto. Y en 3 semanas él dejó una iglesia madura. Todo va a depender de cómo recibamos la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Aquellos eran niños espirituales y estos son maduros. ¿Por qué yo digo que no es cuestión de tiempo? ¿Cuántas veces se ha dicho
de que hay gente que puede llevar 30 años en el Evangelio y ser inmaduro. ¿Eso se dice o no se dice? Es correcto. Es correcto. Pues la madurez entonces no va a depender del tiempo. Va a depender de nuestra disposición a buscar de Dios. Y estos hermanos en 3 semanas recibieron la palabra con gozo y la pusieron por obra. Y maduraron, pastor, maduraron. Y mandaban ofrendas. Esto era lo que mandaban las ofrendas. Sin que nadie se las pidiera. Ellos solitos recogían las ofrendas. Y la gente vio su comportamiento, que se convirtieron de los ídolos a Dios. Se vieron que verdaderamente se convirtieron. Eso se llama testimonio. Sin embargo, los de Corinto, 2 años, y se quedaron niños espirituales. Y Pablo decía, no le puedo dar a beber vianda, le tengo que dar leche porque siguen siendo niños. Y a mí que me dejen quieto, yo quietecito aquí, yo no me meto con nadie, yo no molesto a nadie, nadie se meta conmigo. Y nos quedamos como cristianos, yo le llamo fósiles, fosilizados, fósiles pentecostales. Nos quedamos fosilizados y no crecemos. Y ese es el llamado, es a ser perfecto. El llamado es a ser perfecto y a crecer. Dice que predicaron con denuedo. Anunciaron el evangelio con denuedo, a pesar de haber sido golpeados en Filipo. Ellos no cogieron miedo. Ellos llegan a Tesalónica y predicaron con denuedo, a pesar de todo lo que había sucedido, y de nuevo es valor. Y nosotros tenemos que tener valor para predicar el evangelio, y más si estamos en la voluntad de Dios. Ellos, estando en la voluntad de Dios y siendo dirigidos por el Espíritu, los metieron presos, pero no se amedrentaron, ¿verdad? Y sin avergonzarse y sin amedrentarse, y siguieron para adelante. Gloria al Señor, aleluya. Yo vengo sin cerebro, dejé el cerebro en casa y Cupé ya está lejos. Johan, léeme el 3 y el 4, por favor. No, porque nuestra exhortación. Ahí estamos. Y el 4. Su exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño. Error. Tesalónica se encontraba en medio de la vía, no la apunté, pero es una vía importante que conectaba, ustedes viéndolo de acá hacia acá, Tesalónica está aquí, Asia está aquí, Europa está acá. Esa vía conectaba el comercio de Europa hacia Asia. Y de norte a sur también, desde Grecia hacia el norte de Europa. O sea que era un puerto importante, porque era un puerto, y era una ciudad donde había mucha prosperidad, pero también muchas culturas, porque ahí se mezclaban todas esas culturas. Y donde hay muchas culturas hay muchas religiones, y donde hay muchas religiones hay mucho error. Y Pablo le dice, pero la que yo le prediqué no. Aquí no había error. Habían doctrinas y había mucha inmoralidad, porque muchas de esas religiones tienen doctrinas de inmoralidad. Pero él dice, pero a la mía no, lo que yo le prediqué, la exhortación, o sea, el mensaje del evangelio que yo le traje no fue cargado de error. Nosotros fuimos aprobados por Dios primeramente. Aprobados y enviados por Dios y dirigidos por el Espíritu Santo para venir donde ustedes a traer este mensaje. Por tanto, gloria a Jesús, no fue error ni casualidad que estuviesen allí.
Allí los envió Dios. Y por eso fue que hubo fruto, porque hicieron la obra de Dios en armonía con el propósito divino. No fueron a engañarlos para aprovecharse de ellos como hacían muchos. Ustedes escucharon, han leído en las escrituras de los magos, de los astrólogos, de los profetas, que todos estos hacían obras para engañar a la gente, pero era para sacarle dinero, ¿verdad? La misma muchacha que tenía el espíritu de adivinación en Filipo, lo acabamos de ver. Ellos no fueron a engañarlos, gloria a Jesús, para aprovecharse de ellos y obtener ganancias personales, como hacían toda esa gente. No ministraron el evangelio para agradar a los hombres, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Al Dios que se los confió, porque fuimos aprobados por Dios y se nos confió el evangelio. O sea, Dios le puso esta responsabilidad grande en las manos, este tesoro en brazos de barro, ¿verdad? Y Dios les confía el evangelio, pero no era para que se aprovecharan de otros. Ellos tenían la responsabilidad de predicarlo como Dios se lo confió. Y ellos lo valorizaron como un regalo precioso, por lo que su exhortación a otros, exhortación, la palabra que usa aquí es paraclesis, que es la misma que se usa paracleto, para el Espíritu Santo, para consolación. Ellos exhortaron aún a costa de su propia vida, porque en todo ese camino ellos pusieron en riesgo su propia vida para presentarle a otros este regalo precioso que Dios le había encomendado. Gloria a Jesús. ¿Estamos claros en eso? Número 5, del 5 al 8, Eduardo. Amén. Hay muchas cositas ahí. Gloria al Señor. La primera es que no usaron palabras lisonjeras. Y palabras lisonjeras son esas que agradan al oído. Esas palabras que se dicen para agradar al que escucha, al halagado, y para dormirlo y para obtener algún beneficio. Y dice, nosotros no hicimos eso. ¿Por qué? Porque para agradar a otros quizás no le digamos las verdades del Evangelio completas. Y hay que predicar cosas que a los oídos no le agradan. Y por eso Pablo dice, nosotros no hicimos eso. Usamos esas palabras lisonjeras para lograr un propósito propio. Eso se llama hipocresía. Decirles lo que quieren escuchar para que nos ofrezcan favores, reconocimiento, dinero, lo que sea. Gloria a Jesús. En lugar de hablarles la verdad para que sean salvos, aunque no agrade la palabra que escuchen. Nadie quiere escuchar que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie quiere escuchar que hay un infierno. Nadie quiere escuchar que es pecador. Pero si limitamos el evangelio solamente a las cosas bonitas, que ha sido el error de la iglesia por los últimos 30 años, si no más, yo le calculo 30, 20 de este siglo y por lo menos 10 del pasado, que estamos predicando palabras lisonjeras, palabras que agradan al oído. Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y no le hablamos del peligro que corre su alma de perderse. Pues no le predicamos el evangelio completo y por eso también tenemos cristianos incompletos en iglesias incompletas. Y la palabra de hoy es completo. Así que tenemos que hablarle lo bueno de Dios, el don de Dios, pero también tenemos que decirle lo que ellos tienen que producir. Amén.
el carácter cristiano. Así que nosotros, de hoy en adelante, nosotros nos vamos a proponer ser cristianos completos y predicar el evangelio completo. Amén. Para que otros se salven. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve ganarlos para nosotros y no para Cristo? Porque eso es lo que hacen las palabras lisonjeras. Que por eso la iglesia están llenas, pero se ganan la gente para ellos. Pero no se lo están ganando para el reino de los cielos. No se lo están ganando para la vida eterna ni para Jesucristo. ¿De qué sirve si se pierden? ¿Cuántas personas se habrán perdido en estos 30 años? ¿Cuántas estarán todavía perdidas sentadas en iglesia? Gloria al Señor, mientras los chulean, porque eso es lisonjear. Chulear a la gente, darle por donde les gusta, como dicen en mi pueblo no dicen así. Rosca. En mi pueblo dicen darle por donde le gusta. Gloria al Señor. ¿Y de qué sirve? ¿Qué hicimos al final? De ganárnoslo, si no los estamos ganando para el cielo. Nos los ganamos para nosotros, aquí se quedarán. Gloria al Señor. La vara de la corrección duele, pero sana. Endereza, afirma. Y es hermoso el resultado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. No encubrimos avaricia. Lo leímos, ¿verdad? Sí. La palabra para avaricia es pleonexia, que quiere decir egoísmo, ambición de todos los tipos. La búsqueda de cualquier cosa que traiga satisfacción personal. Pablo dijo que nunca codició plata, ni oro, ni vestido de nadie. Y no pierdan el hilo. Yo les dije que vamos a hablar de cosas que nos atañen a todos, pero estamos hablando de los ministros, porque Pablo es ministro y está hablando en plural, Pablo, Sila y Timoteo. Hoy no somos ministros, pero lo seremos algún día. Gloria al Señor, si Dios así lo quiere, porque Él levanta a quien Él quiere. Pues el comportamiento de los ministros, mire cómo debe de ser para que los otros los puedan imitar. ¿El obrero es digno de su salario? Claro que sí. Pero con dignidad, con honestidad, proporcionar al mérito. ¿Y qué mérito tenemos nosotros? Ninguno. Así que no podemos pedir mucho. El salario lo pone el que nos llamó, el Señor. ¿Quién te paga a ti? ¿Tu jefe? ¿Te pago yo o te paga tu jefe? Los que trabajan, ¿quién le paga? ¿Y quién pone el salario? El que lo llamó y se supone que sea conforme, pues, a su labor. Gloria a Jesús. Le estoy metiendo en aguas profundas, pero yo sé nadar. El obrero es digno de su salario. Sí, es que mucha gente dice, el obrero es digno de su salario. Amén, pero con honestidad, con proporción, con dignidad, sin avaricia. Como dijo Pablo. Pablo no codició nada de nadie. Sin codiciar. Dios es justo. Ni manipular, bonita palabra, ni manipular para obtener ganancias, como pueden hacer muchos ministros si no son espirituales y andan dirigidos por el Espíritu de Dios. Sin miseria, pero sin exceso, que pueda aceptarse sin menoscabar la reputación o el prestigio o tu testimonio. Que lo que tú aceptes, lo que llega a tus manos, no dañe tu testimonio, ¿verdad, pastor? Amén. Porque si viene de Dios, no añade carga con él. Para siempre. Además, el que pone al trabajo es el que llama, que también sabe lo que nos conviene y lo que no. Y bendice a quien él quiere y le da a quien él quiera y como él quiera. La cuestión es no caer en la ambición, que es la avaricia. A pensar que porque le servimos al Señor,
El Señor nos va a bendecir y como dice el pastor, y todos quieren ser millonarios, ¿verdad, pastor? Y todos quieren ser millonarios. Algunos lo serán y otros no. Pero Dios sabe a quién se lo va a dar. Cuando dicen amén. Dios sabe y sabe más que nosotros. Por poco. Sí. Es bueno. Y Dios recompensa, pastor. Hay unas cosas que son regalos. Los regalos son para todo el mundo, ¿verdad? Porque los dones de Dios son para todo el mundo. Ahora, la recompensa es para el que trabaja. Y Dios recompensa. Todos vivimos por fe. Usted vive dependiendo de Dios. Pues yo vivo con fe, pero trabajo. No diga eso, pastor, que se lo van a creer. Ok. Después de que digo, vivimos por fe, pero por fe vivimos todos. La cuestión que hay algunas personas que trabajan para el Señor y dependen económicamente pues del Señor. Que eso es lo que el pastor quiere decir, que él siempre ha dependido del Señor. Y no le ha faltado nada y Dios lo ha recompensado, porque repito, la recompensa es para el que trabaja. Los regalos son para todo el mundo. No se conforme con los regalos, usted espere su recompensa de Dios. Amén. Pero para eso hay que trabajar en la obra. Yo espero que me hayan entendido. No lo dije para confundir, sino para aclarar. Amén. Y eso, lo que dijo el pastor, es cuando se entra en avaricia, es cuando se empieza a mirar lo que tienen los demás. Íntegro. Amén. Y de eso es que está hablando Pablo aquí. Ustedes saben cómo yo me comporté. Y cuando uno se comporta así, entonces es intachable. O sea, no tiene por dónde, no hay sitio por donde señalarlo. ¿Verdad? Que eso es lo que nosotros queremos. Que el mundo no tenga nada que señalar de nosotros. Que cuando lo hagan sea mintiendo. Pero si hablan de nosotros la verdad, pues tenemos que hacer, mira, pues lo perdono.
Amén. Aleluya. Un aplauso. Amén. No buscamos gloria de hombre, por eso usted no buscaba el reconocimiento de esa gente. Segundo de Corintios 10:18 dice que no es aprobado quien se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Jesús dijo que el que es alabado por los hombres ya tiene su recompensa en la tierra, en lugar de esperar la recompensa del Padre. Porque hay recompensa para tu obra. Pero no busques el reconocimiento de los hombres ni la alabanza de los hombres, porque entonces ya tiene su recompensa. Hay quienes trabajan también por eso, para que los reconozcan, para que hablen bien de ellos. No, nosotros trabajamos para el Señor. No buscaron gloria de hombre, no fueron carga como apóstoles. Carga. ¿Qué quiere decir carga? Carga es lo que impone un peso, una obligación, una responsabilidad sobre otra persona. O sea que lo que te toca hacer a ti, tú se lo das para que lo haga otro. Ellos dijeron, no, nosotros no fuimos carga para ustedes. Nosotros lo que teníamos que hacer, lo que nos correspondía hacer, lo hicimos. Aunque podían serlo, dice, como apóstoles, porque tenían el llamado, tenían la posición, tenían la autoridad y el respaldo de Dios para hacerlo, pero escogieron no serlo. Fíjense que ellos actuaron con mucha sabiduría. Ellos estaban entrando en un área nueva. Había judíos, pero la mayoría eran gentiles. Y ellos tenían que cuidar su testimonio, escúcheme bien, aún de aquellas cosas a las que tenían derecho. Porque como apóstoles tenían derecho a muchas cosas. Pero ellos se guardaron de no ser carga a los hermanos, de no imponerles una carga a ellos. O sea, que tuvieran que pasar trabajo por mí. No. Ellos se cuidaron de eso para que nadie tuviera que señalarlos por nada. No se aprovecharon de la honra que la palabra les confiere para pedir un trato especial. Porque ese es otro error de los ministros. Demandar, esperar, exigir, yo no sé cuál sea la palabra, o esperar un trato especial. El pastor acaba de decir que aquí todos somos iguales. Dios te puede dar algo especial. Y como dijo Jesucristo, que tu honra y tu reconocimiento venga de parte de Dios. Pero no utilizar la posición para esperar un trato especial. Y eso Pablo no lo quiso hacer. Versículos 7 y 8. Meilín. Sí. ¿Tú leíste hasta el 8? ¿Tú leíste hasta el 8? Ah, pues sigo. Fueron tiernos y afectuosos. Pablo se refiere al otro tema de la clase, la ternura, el afecto, el amor. Ya hablamos de la integridad hasta el cansancio, ¿verdad? De todo lo que conlleva ser íntegro. La ternura, el cuidado, la entrega, el afecto de un ministro de Dios hacia los santos a los cuales ministra. Cuando no hacemos el trabajo por fuerza, ni como vimos anteriormente, por intereses personales, que es todo lo que Pablo habló anteriormente, sino usando el amor como vínculo perfecto, entonces podemos esperar el fruto que el Señor añade a su obra. Puede que no lo veamos, se lo dije ahorita, y que sea otro. Nosotros sembremos y que sea otro el que recoja, pero va a haber fruto. Dice que ellos fueron tan tiernos que los cuidaron como una nodriza. Una nodriza es una nana. Pero si una nodriza cuida a los hijos ajenos, imagínense una nodriza cuidando a los hijos propios, con esa ternura, con ese cuidado, con ese amor. Después dice como un padre a sus hijos. Como el Padre Celestial nos ama a nosotros, pues así nosotros tenemos que amar a los nuevos convertidos. Y mientras son bebés espirituales, niños espirituales, con más razón todavía. Hasta que se fortalezcan y crezcan y pueden caminar solitos. Hay que llevarlos, hay que cuidarlos como a niños. Tan grande era su entrega que no se conformaba con haberles predicado el Evangelio, sino que estaba dispuesto a entregar su propia vida. Y no estaba hablando Pablo aquí. Estaban dispuestos a entregar su vida. No estaba hablando no solamente de que yo sé que estaba dispuesto a morir
Y de hecho Él murió por el Evangelio. Cuando tú dices entregar tu vida a algo, tú entregas tu fuerza, tu tiempo, tus recursos, todo lo que tú tienes. Eso es entregar tu vida. Pues Él no se conformaba con predicar. Estaba dispuesto a entregar su propia vida, toda su vida, todo lo que Él tenía, para que ellos crecieran en el Evangelio. Aleluya. Este amor está dispuesto a hacer cualquier sacrificio personal por el bien de los creyentes y de las almas perdidas. Es un amor que no es egoísta, que no busca lo suyo, como dice 1 Corintios 13. Porque si Él estuviera buscando lo suyo, entonces no le importaba el crecimiento de los demás. Y cuando te importa el crecimiento de los demás, pues tienes que dedicarle tiempo, esfuerzo y recursos. O sea, tu tiempo, tu esfuerzo y tus recursos a la obra del Señor. Amén. Tu tiempo, tu esfuerzo y tus recursos a la obra del Señor. Si es verdad que tienes amor por las almas como una nodriza de tus hijos. Ahora sí, del 9 al 12. Amén. Pablo, Silas y Timoteo no era de esos predicadores que llegan y se van. Esos que no se involucran con el pueblo, que el pueblo no los conoce, ni ellos conocen al pueblo, ni el pueblo los conoce a ellos. Se ministra aquí, pero se discipula allá. ¿Me siguen? Y hay que hacer ambas cosas. Y ellos se involucraban con el pueblo. El expositor los llama comunicadores teóricos del Evangelio. No yo, el expositor. Dice que son comunicadores teóricos porque solamente predican desde los altares. La teoría, la palabra, lo que está escrito. Pero allá no trabajan con el pueblo. Y Pablo aquí se involucró con ellos y se quedó con ellos hasta verlos crecer. Comunicadores teóricos del Evangelio. Estos siervos predicaban el Evangelio, trabajaban para no ser gravosos a los hermanos. Primero dijo que no eran carga y después dijo que no eran gravosos. La carga es cuando tú impones una obligación o una responsabilidad que te corresponde a ti sobre otra persona. Se lo aclaro porque puede parecer sinónimo, carga o gravoso. Gravoso es cuando ocasiona un gasto. Aquí es que está hablando del dinero. Trabajaron de noche y de día. ¿Por qué tienen que trabajar de noche y de día? Porque de día trabajaban para comer y de noche para predicar. Y lo hicieron para no ser gravosos, para no imponer gasto alguno en el pueblo. Y gasto puede ser dinero, como puede también ser recurso, porque puede ser que yo no te pida dinero, pero te pide el carro prestado y te lo entregue con el tanque vacío. Así que ellos no utilizaron ni el dinero ni los recursos de los hermanos. Algunos dicen que es imposible, siempre hay quien le busca las cuatro patas al gato, que es imposible que él hubiera trabajado en 3 semanas, pero es que él no llegaba a montar una compañía. O sea, él trabajaba haciendo tiendas y es un trabajo artesanal y eso tú lo haces hasta sentado en una hamaca. Pues, entonces, 3 semanas era tiempo suficiente para que él trabajara y se ganara su sustento diario. Y él tenía derecho, pero no quiso ser gravoso, para que no tuvieran que señalarlo. Tú cruzaste el charco, tú viniste desde Jerusalén a traer esta nueva doctrina, pero era para ganar adeptos o para hacerte rico. Pues él dice, ni para ninguna de las dos cosas. Amén. ¿Qué leímos? 9 al 12. Ok.
¿Por dónde vamos? Por Gravoso. De momento me pierdo. Testigo de esto, él tiene 2 testigos de esto. Los tesalonicenses y Dios. Dice, ustedes son testigos y Dios también. De que se negaron incluso a lo que tenían derecho para que nadie pudiera señalarlos y estorbar la obra que Dios estaba haciendo. Cuesta. Pero eso es lo que se llama negarse a sí mismo. Que si hablan de nosotros, pues que sean mintiendo. Que no tengan de qué señalarlo. Y terminamos con los versículos 11 al 12 que dice, lo voy a dejar ya. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, nuevamente hablando de la ternura y del amor, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Mira el trato personal que tuvo con esos hermanos. Dice, a cada uno. Cada creyente necesita ser exhortado. Cada creyente, cada hermano necesita que se le ministre. Las 2 ministraciones. Por un lado, la palabra que exhorta, redarguye y reprende, y por otro, la que conforta y consuela. Repito, exhortaba con la palabra, pero también consolaba a cada uno. Y todos necesitamos esa ministración. A cada uno de vosotros, sin acepción de personas. Y por último, les encarga que anduvieran conforme a la dignidad divina. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Andar, caminar como aquel que nos llamó. Él es digno, pues hay que caminar, vivir con dignidad, de acuerdo a la dignidad divina. Conforme a la dignidad divina. Manifestando al mundo el carácter santo de Dios. Que conozcan a Dios a través de nuestra palabra y de nuestra conducta. Ese es el evangelio completo. Que conozcan a Dios a través de nuestra palabra y de nuestra conducta. Predicamos evangelio completo y somos cristianos completos. Tenemos dones, pero también tenemos fruto. Amén. Para poder seguir creciendo y trabajando a la altura del llamado que hemos recibido. Y yo les dejo con un versículo que no lo puse on quote porque lo taché. Os saluda Merian, la cual es una de vosotras, sierva de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque sí se puede. Amén. Dios les bendiga.